delitos de hacer. Es donde el sujeto activo realiza algún acto o movimiento corporal y por supuesto modifica el mundo exterior. En los delitos de omisión, que son precisamente cuando el sujeto activo manifiesta una conducta humana pasiva, es decir, que teniendo la obligatoriedad directamente de realizar un acto, no lo realiza. Entonces tenemos un actuar pasivo, es decir, un delito de omisión. Luego existen los delitos de comisión por omisión, que es cuando se realiza una acción, cuando se realiza un acto para dejar de hacer uno al que se tiene obligación. En este caso, por ejemplo, decía yo, en el caso de la enfermera, que tiene obligación por su condición de ser enfermera y de suministrarle, en este caso, a un paciente su medicamento cada 30 minutos. Evidentemente que sin ese medicamento, el sujeto o el paciente irremediablemente va a fallecer. En ese sentido, la enfermera, quien se da cuenta de que es un sujeto, un vecino al que ella siempre le ha caído mal, que no se llevan bien, decide, fíjense bien que aquí siempre existe el ámbito de la voluntad, decide voluntariamente pues suministrarse un medicamento que será obviamente un somnífero para dejarla inmóvil durante algún tiempo, más de los 30 minutos. Y por supuesto que cuando reacciona a pasar el efecto, el paciente obviamente no ha recibido su medicamento y ha muerto. Ella queriendo o pretendiendo de alguna manera evadir su responsabilidad penal, aduce haber tomado ese medicamento y finalmente, pues con eso considera ella que no tiene ninguna responsabilidad. Se descubre posteriormente de que ella sí efectivamente se tomó el medicamento de manera intencional para dejar de, en este caso, para caer en el estado de somnolencia y dejar de suministrar la medicina. Finalmente, entonces, encontramos un acto de hacer para dejar de hacer. Y ese serían los delitos de comisión por omisión. Y finalmente, los delitos de simple o pura actividad, que son los delitos en donde se comete justamente el hecho criminal por el solo hecho de pertenecer a un grupo que está al margen de la ley. Entiéndase, por ejemplo, los grupos insurgentes, los grupos terroristas, que en todo caso están siempre al margen de la ley, pero el solo hecho de pertenecer ya a esos grupos que han sido denominados al margen de la ley, entonces ya los convierte en un delito de simple o pura actividad. Si del hecho de estar ahí, luego ellos vienen y deciden, por ejemplo, volar un puente, en todo caso ya estamos hablando de un acto terrorista. Pero esto obviamente ya pasa a la esfera de la pluralidad de delitos. De eso trata precisamente las 4 modalidades de los tipos penales. Bien. Luego, prosiguiendo un poquito con ese pequeño resumen de la clase anterior, mirábamos también el hecho de la tipicidad, que en este caso es una figura que aparece precisamente en la legislación alemana, el Tatbestand, que de alguna manera lo que busca directamente es que en primer lugar el Estado actúe, y en ese sentido que defina o describa qué conductas considera delictivas o cuáles considera como una falta. Y ante esa circunstancia, entonces, prevalecerá el principio de legalidad, estableciéndose entonces previamente un precepto legal o una ley penal que describa esa conducta. Y cuando se realice, obviamente, el hecho criminal, pueda encuadrarse la conducta humana al molde abstracto que ha descrito previamente el Estado. De ahí que la tipicidad entonces cumple una función garantizadora, porque en términos generales lo que hace es garantizar al ciudadano que solamente los hechos que estén previamente determinados en la ley serán los que en un momento determinado podrán aplicarse a un caso concreto. De ahí entonces que aparece la función eminentemente
importante para el concepto de la tipicidad dentro de la teoría del delito. Luego, una función sistematizadora que es justamente en lo que le permite al juez entrelazar la parte general con la parte especial y por supuesto con la parte adjetiva, que en este caso es el proceso penal. Es decir, se va a encuadrar un hecho concreto, un tipo penal concreto y con ello pues obviamente se entrelaza la parte sustantiva con la parte adjetiva, que en este caso es el proceso penal. Luego aparece la denominada antijuricidad, que tal y como lo vimos en la sesión anterior, es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal, entendiendo en primer lugar que no es lo mismo la ley penal que la norma penal. La ley penal en todo caso será la descripción de la conducta humana descrita por el Estado como delito o como falta. Y por supuesto que la norma penal será el mandamiento que conlleva cada tipo penal o cada ley penal. En el caso que poníamos de ejemplo el artículo 123, cuando establece la figura del homicidio, al describir que será homicidio cuando se diera muerte a alguna persona. Y por supuesto que ante esa circunstancia entonces aparecerá la norma penal, cuando en este caso el sujeto activo mata, por ejemplo, al sujeto pasivo. En todo caso, lo que está haciendo es contrariando a la normatividad, a la conducta del sujeto. En este caso, el mandamiento de no matar. Y finalmente aparece la culpabilidad, que es la capacidad de entender, de comprender, que solamente puede tener el ser humano. De ahí que entonces abandona la vieja idea de perseguir a los objetos inanimados y a los animales, incluso como sujetos responsables del delito, concretándose entonces de que la capacidad únicamente es propia del ser humano. Esto obviamente para conocer, para entender que existe un tipo penal y que lo obliga a reaccionar, en este caso, ante una exigencia normativa, no robar, no matar, no injuriar, etc. Y por supuesto que esto se cumple a través de la prevención general, que es el hecho mismo de mandar un aviso directamente a todos, en el sentido de que siempre se empezará con el verbo rector quién. Ese quién es un anónimo porque va dirigido a cualquier persona. Y por supuesto que si después de ese anuncio, de ese molde abstracto que se mantiene es en el espectro, y cuando el sujeto viene y efectivamente comete el hecho criminal, después al derecho penal, después de haberle advertido, después de haberle exigido un comportamiento distinto y no hacer caso a ello, porque voluntariamente así lo decidió, al derecho penal no le queda más que emitir un juicio de reproche a la conducta del sujeto. Te dije que no debías matar y sin embargo mataste. Hoy no me queda otra cosa más que sancionarte de 15 a 40 años. Ese es el mensaje que manda la culpabilidad directamente y que traducido específicamente al derecho penal no es más que la voluntad criminal por parte del sujeto. De ahí entonces que con estos 4 elementos básicos podemos integrar perfectamente bien la figura como tal del delito. Y digo esto porque en la mayor parte de legislaciones y particularmente en la doctrina, especialmente la que denomina en este momento, que es la doctrina alemana, y que la recoge la legislación española y que la española nos las traslada a nosotros los latinoamericanos, obviamente pues la intención es que con estos 4 elementos podamos integrar el delito como tal. Y por supuesto que hay otras legislaciones, en el caso de otras posturas doctrinarias, donde incluyen a la imputabilidad, a las condiciones objetivas de punibilidad y a la punibilidad misma como parte directamente de la integración de esos elementos positivos. Vamos a analizar la imputabilidad más que todo porque en el caso directamente de nuestra legislación así lo reconoce. Digo esto porque no en todas las legislaciones del mundo la imputabilidad forma parte de los elementos del delito. Por ejemplo, de las legislaciones anglosajonas, en el caso de las legislaciones anglosajonas, en términos generales, no puede darse directamente una cabida directamente a este elemento en virtud de lo siguiente.
En el caso de las legislaciones anglosajonas, como la de los Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo, a los menores se les juzga como adultos. A los adultos, evidentemente, pues se les juzga de una manera ordinaria y a los menores de igual naturaleza, con la única diferencia de que antes y para ser, en este caso, objetos del derecho penal y, en este caso, tener la capacidad de actuar culpablemente ante el derecho penal, lo que se hace es que se realiza una serie de exámenes psicológicos, psiquiátricos, y especialmente para determinar que efectivamente el sujeto está actuando conscientemente, que está actuando a través de su voluntad libre. En ese orden, entonces, las legislaciones anglosajonas dicen que particularmente a los menores se les va a juzgar como adultos siempre que se determine que actuaron de manera entendida, que pudieron comprender lo que estaban realizando y la magnitud, en este caso, de sus repercusiones. De ahí entonces que aparezcan casos interesantes como el que se suscitó hace unos años cuando unos niños estaban jugando en la calle, bueno, en el patio de una casa, y resulta que un niño de 7 años, por ejemplo, quiso jugar con un triciclo de otro niño de 5 años, y resulta de que el niño de 5 años, pues lo que hizo fue correr, agarrar su triciclo y como es su natural forma de ser a esa edad, que manifiestan evidentemente el egoísmo en toda su plenitud, pues se lo arrebató y no lo dejó. El niño de 7 años, que ya, pues obviamente con un poquito más de entendimiento, se enojó y le fue a decir a su hermanito de 10 años de que el niñito no lo había dejado jugar. Entonces, vinieron los dos hermanitos de 7 y de 10 años y pues simplemente no dijeron nada, pero posteriormente en la tarde fueron a buscar al niño de 5 años y bajo engaño se lo llevaron diciéndole de que iban a ir a la tienda a comprar unos caramelos y que los acompañara, y se lo llevaron. Posteriormente se determina de que los niños habían fraguado, habían pensado, planificado llevárselo a la tienda bajo engaño para comprarle un caramelo, pero la intención de ellos realmente era matarlo, tal y como sucedió, amarrándolo a las vías del tren que estaba cercano a la residencia y a la tienda, y esperaron pacientemente para que cuando el tren pasara, efectivamente lo descuartizara. En las evidencias que en este caso se recolectan para los efectos demuestran en las cámaras de las cámaras de video vigilancia en el local y tanto en las calles, cuando ven que el niño, ellos dos llegan hasta la casa del niño, se lo llevan agarradito de la mano, lo ponen en medio y se lo llevan caminando hasta la tienda. Entran a la tienda y posteriormente salen de la tienda. Y una cámara, evidentemente, que está en el camino, los toma y hace la toma correspondiente donde ellos están amarrando al niño a las vías del tren, y por supuesto se observa cuando el tren pasa y efectivamente lo descuartiza. Entonces, el acto en sí es un acto atroz, es un acto que por supuesto llamó la atención de la comunidad científica, y se determinó en este caso si eran penalmente responsables o no. Obviamente, después de los exámenes psicológicos y psiquiátricos, se determinó que efectivamente los niños habían planificado, después del hecho de que le había negado el triciclo, llegarlo a traer, llevarlo bajo engaño a la tienda, con la intención de amarrarlo en las vías del tren y esperar a que el tren lo descuartizara. Cuando de los exámenes psicológicos se determina efectivamente que ellos estaban actuando con capacidad para actuar, entonces se dieron cuenta de que todo, en este caso, se había hecho de manera no solo intencional, sino que con la conciencia plena de lo que estaban haciendo.
De ahí entonces de que los niños, en este caso tanto de 7 como de 10 años, son juzgados como adultos y después del debido proceso los condenan a una cadena perpetua. De ahí entonces que viene la situación interesante. ¿En qué casos la imputabilidad puede ser parte de los elementos del delito? Pues en este caso, la imputabilidad como tal es la capacidad de actuar culpablemente, es decir, la capacidad que tenga el sujeto de saber cuándo está actuando de manera lícita y de manera ilícita. Ante esa circunstancia, entonces, lo que queda particularmente es saber si el sujeto en el momento del hecho criminal actuaba conscientemente, actuaba con capacidad, actuaba con conocimiento de lo que estaba haciendo. De ahí entonces de que aparecen en algunas legislaciones la aceptación a la imputabilidad como parte integrante. El caso nuestro, por ejemplo, lo acepta en la medida en que aparecen las causas de inimputabilidad que aparecen en el artículo 23 de nuestro Código Penal, que lo contemplan como una eximente de la responsabilidad penal. En primer lugar, aparece evidentemente la minoría de edad, que para los efectos directamente de nuestros alcances penales, es en primer lugar equiparado a la edad adulta de conformidad con la edad civil. Es decir, que la edad civil, en este caso, se alcanza a los 18 años, lo que significa que tenemos antes de los 18 capacidad de goce, pero ya al llegar a los 18 años tenemos capacidad de ejercicio, lo que significa que entonces nosotros ya tenemos la madurez, el entendimiento para poder, en este caso, tener nuestros derechos y exigir nuestros derechos y cumplir nuestras obligaciones. En ese orden, obviamente, es que el Estado, en el caso de Guatemala, equipara la responsabilidad penal a la responsabilidad civil. Y de ahí entonces que todos los sujetos antes de los 18 años no saben lo que hacen. Evidentemente, pues, este particular punto de vista es bien discutible en la medida en que han existido y existen, obviamente, pues menores de edad que ya están delinquiendo y particularmente ya llevan un récord criminal muchísimo más avanzado, como el caso, o muy desarrollado, como el caso, por ejemplo, del famoso Chiqui. Hace muchos años apareció el famoso Chiqui y en ese orden era pues sujeto de derecho penal, pero era eximido de toda responsabilidad penal por el solo hecho de ser menor de edad. Este delincuente, que era parte de una mara, lo que hacía era que violaba, secuestraba, extorsionaba, mataba y por supuesto hacía una infinidad de hechos criminales que finalmente lo salvaban por el solo hecho de ser menor de edad. Se supone que dentro de la minoría de edad, pues no saben lo que hacen y por lo tanto no tienen la plena capacidad para saber lo que están haciendo. Claro que este punto de vista como tal es discutido a la luz, por ejemplo, del caso que les planteaba con la legislación anglosajona. Si lo vemos entonces en la legislación anglosajona, estos chicos, este muchacho, este denominado el Chiqui, pues hubiese sido perfectamente bien procesado y obviamente condenado, pero en el caso directamente de nuestra legislación penal guatemalteca, lo eximió de toda responsabilidad durante todo el tiempo que él era, en este caso, menos de 18 años. La otra causal que establece directamente nuestra legislación penal es el trastorno mental transitorio. Es decir, que en el momento de la comisión del hecho, el sujeto activo directamente el delito no sepa, en este caso, o no tenga capacidad para entender el actuar de su conducta. De ahí entonces que el trastorno mental transitorio tiene una etapa bien especial. El trastorno mental permanente, entendemos nosotros de que es justamente la falta de capacidad del sujeto de manera perenne, de manera permanente.
es decir, el típico loquito, el que nosotros a veces vemos en la calle, caminando, preocupado por todo y por supuesto abandonado a su suerte. O los que en todo caso están recluidos en un manicomio, por ejemplo, ¿verdad? En todo caso, ese es el típico sujeto que está exento de responsabilidad penal por un trastorno mental permanente. Pero en el caso del trastorno mental transitorio, es una fase en la que el sujeto pierde la capacidad de entender, la capacidad de comprender en el momento en que sufre, por supuesto, ese momento de falta de lucidez, y ahí es donde comete el hecho criminal, en la falta de lucidez, en la falta de capacidad para entender que su actuar es delictivo. De ahí entonces que aparezca evidentemente la doctrina estableciendo en qué momento se da el trastorno mental transitorio. De aquí aparece un típico caso en la jurisprudencia guatemalteca cuando un sujeto va caminando por la calle y de pronto levanta la vista y mira que en la acera contigua, siempre en dirección hacia él, venía su esposa abrazada con otro y por supuesto en forma muy cariñosa. Él dice que cuando mira a su esposa venir con el otro abrazado, inmediatamente dice, empieza a sentir un malestar, una situación de cólera, y sin embargo, dice, él solo agacha la cabeza y sigue caminando, cuando de repente, dice, escucha una voz en manera cínica, y todavía le dice la mujer, ¿de dónde venís y para dónde vas? Y él dice, todavía aguantándose un poco, dice, todo esa convulsión mental, viene y le dice, vengo de mi trabajo y voy para la casa. Él evidentemente pues venía de su trabajo porque él trabajaba como guardia de seguridad en una empresa. Y por supuesto esa noche le tocó a él velar, pero ya había dejado su turno a las 6 de la mañana. Y por eso se dirigía hacia su casa a esa hora. Viendo, dice, que la mujer seguía abrazada con el otro, quiso hacerse el desentendido, pero de pronto, dice, escuchó la voz del hombre que le dijo, mira vos, hijo de tantos, vos y yo tenemos que entrar en arreglos, le dijo, porque esta mujer es de los dos y tenemos que definir, le dijo, qué es lo que vamos a hacer, con quién se va a quedar. Dice que en ese momento él solamente sintió como un impacto eléctrico en su cabeza, se le oscureció la vista y no supo de él, sino hasta después, cuando llegó la policía, lo aprehendió y con pistola en mano, aún humeante, sacaba, en este caso, obviamente, el resultado de haberle disparado tanto a la mujer como al hombre para los efectos de matarlos. Entonces, ahí se da un trastorno mental transitorio porque posteriormente él es llevado directamente ante el médico psicólogo y efectivamente le examinan y ahí es donde aparece el gran problema. ¿Cuánto duró el trastorno mental transitorio? Un minuto, una milésima de minuto, segundos, una milésima de segundos, una hora, ¿cuánto tiempo? El asunto fundamental es que este trastorno mental transitorio cae efectivamente en un dilema. Para probarse como tal, el sujeto debe estar de manera incapacitado de entender y comprender. Y por supuesto que ese lapso de comprender y de entender debe servir suficiente para que el médico, el psicólogo, en este caso el psiquiatra, pueda dictaminar de que efectivamente el sujeto se encuentra en estado de incapacidad. Y por supuesto eso serviría para que cuando posteriormente este sujeto recobre en todo caso su capacidad de entendimiento, pues entonces se pueda certificar perfectamente bien que él estuvo en ese estado. Obviamente esto suena interesante, pero al final de cuentas también suena complejo, porque el trastorno mental transitorio en una circunstancia como esta, ¿cuánto tiempo debe durar? Imaginémonos nosotros
algo, algo grotesco. Vamos llegando a nosotros a nuestra casa y casi siempre es una algarabía escuchar la bulla de nuestros hijos cuando uno va llegando. Resulta de que un día X usted simplemente llega y encuentra un silencio sepulcral. Cuando usted abre la puerta de su casa se da cuenta de que su mujer la tienen agarrada unos hombres y otro está con pistola en mano pues apuntándole, anulando de su voluntad, y cuando corre a su dormitorio observa que otro de los sujetos está en este caso violando a su hija de tan solo 2 años de edad. Usted que siempre porta un arma, ¿cuánto tiempo necesita para reaccionar, para saber que existe un artículo que dice que quien diere muerte a una persona comete homicidio y será impuesta una sanción de 15 a 40 años? Sin embargo, usted dice que siempre porta un arma, agarra el revólver y dispara sobre la humanidad de esa persona, y por supuesto, hasta cuando ya ha disparado y lo ha matado, reacciona que existe un artículo, que existe una exigencia normativa de no matar, y por supuesto usted decidió matar. ¿Cuánto tiempo necesitó? ¿1 minuto? ¿Medio minuto? ¿1 segundo? ¿Cuánto? Entonces, ese trastorno mental transitorio es sumamente complejo probarlo, a menos que la persona quede en un estado de trastorno mental, pues obviamente por 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día, qué sé yo, una semana, y después vuelva otra vez a recobrar la capacidad. Pero generalmente cuando habla de un trastorno mental transitorio, en casos como esto, necesitaría que el psiquiatra esté a la par suya para poder dictaminar inmediatamente. Quiere decir entonces de que estas dos formas, como ya los hemos visto, por demás controversiales y complejas, algunas legislaciones las aceptan como tal y otras las rechazan. Por lo tanto, la imputabilidad como parte de es cuestionada. Entonces, algunas legislaciones, como mencioné, la anglosajona, por ejemplo, no quieren entrar en ese juego si él era menor de edad, si no tenía capacidad de entender, o si fue una capacidad mental transitoria, una incapacidad. Entonces lo que hacen es desapartar entonces el elemento de la imputabilidad y quedarse nada más con el elemento de la conducta típica, antijurídica y culpable. De ahí entonces de que en legislaciones como la nuestra, por ejemplo, sí se acepte la imputabilidad como elemento del delito. Por lo tanto, tendríamos que analizarla y es lo que estamos haciendo en este momento. No sé si tienen alguna pregunta antes de que pase a la otra, al otro elemento. ¿Quedó claro el concepto de la imputabilidad y su función? ¿Cómo funciona dentro de la legislación guatemalteca y cómo funciona dentro de algunas otras? ¿Tienen alguna pregunta antes de pasar al otro punto, compañeros? Bueno, muchas gracias. Paso entonces a las condiciones objetivas de punibilidad. En el caso de las condiciones objetivas de punibilidad, prácticamente, lo que nos está haciendo la pregunta es si no existe un elemento negativo que en términos generales destruya técnicamente al delito como tal. En ese orden, por ejemplo, que no exista a la acción, a la conducta humana, le aparece el elemento negativo de la falta de acción o ausencia de acción o ausencia de conducta humana. A la tipicidad le aparece el elemento negativo de atipicidad, es decir, la ausencia de una ley penal. A la antijuricidad le aparecen las causas de justificación, que en este caso serían la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. A la culpabilidad le aparecen las causas de inculpabilidad establecidas en el artículo 25, que sería en este caso el miedo invencible, la fuerza, el error, la obediencia debida y la omisión justificada. Y por supuesto que a la imputabilidad de las causas de imputabilidad, artículo 23 que analizamos anteriormente. Y por supuesto que no exista ninguna excusa absolutoria que en este caso exima de responsabilidad penal. Si no existiera ninguna de estos elementos negativos, entonces existen condiciones objetivas para imponer una pena. Y ahí es donde entra ya el concepto de la punibilidad.
Y como lo dije anteriormente, la punibilidad, en el mejor de los casos, los alemanes la dejan fuera porque consideran de que es una institución que debe estudiarse fuera del delito. En todo caso, aparecerá como una consecuencia de. De ahí, en este caso, ya no queda otra situación más que imponer la pena. De ahí, entonces, que sea, en este caso, que la imputabilidad, las condiciones de objetivas de punibilidad y la punibilidad como tal, elementos que en un momento determinado puedan ser cuestionables a la existencia de la teoría del delito. De ahí entonces que quedará entonces a discreción, especialmente de los países, considerar tanto las condiciones objetivas de punibilidad o la imputabilidad como elementos propios del delito. Y ya no digamos la punibilidad misma, que en términos concretos no es más que la pena como tal. Bien, hasta ahorita entonces analizamos los elementos positivos del delito para construir de manera técnica el delito como tal. ¿Alguna duda al respecto, compañeros? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Entendieron la función de los elementos como tal? Sí, licenciado, todo claro. Bueno, en el caso de Jimena dice que si puedo repetir los elementos del delito. Claro, son la conducta humana, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Los 4 elementos que están aceptados universalmente para decir que hay un delito. En el caso de la legislación guatemalteca, le agrega la imputabilidad como capacidad para actuar culpablemente. Es decir, si en el momento de la comisión del hecho criminal el sujeto se encuentra en capacidad volitiva para entender lo que está haciendo. Entiéndase que un menor de edad, por ejemplo, no sabe lo que está haciendo. En el caso del que sufre de un trastorno mental transitorio, excepto cuando está fuera de este lapso, se encuentra en un estado de capacidad, pero para poder entender y comprender, en el caso de estar sufriendo un trastorno mental transitorio, evidentemente, pues, que estaría exento de responsabilidad penal. Y claro está que si no existe una falta de acción, una tipicidad, una causa de justificación, una causa de inculpabilidad, una causa de inimputabilidad, una excusa absolutoria, pues entonces estaríamos en condiciones objetivas para imponer en todo caso una pena. ¿Qué sería en todo caso la pena que corresponda al delito cometido entre un mínimo y un máximo que señale la ley? Bien, hasta aquí entonces miramos básicamente la integración de los elementos positivos y la función de cada uno de ellos. Queda claro entonces que los elementos positivos, a la luz de la teoría general del delito, construyen técnicamente el delito, en tanto que los elementos negativos tendrían que destruir técnicamente el delito. Por lo tanto, la primera pregunta que yo les hago, ¿ha quedado claro la función de los elementos positivos? ¿Ha quedado claro, compañero, la función de los elementos positivos? Licenciado. Bien, ¿alguien más? Muy bien. Ahora ha quedado claro que para la validez de la calificación desde el punto de vista, si hay delito, basta con solo los 4 primeros elementos, la conducta humana, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, como elementos universalmente válidos para poder decir que hay delito. ¿Ha quedado claro ese otro punto? Sí, Bien, licenciado, todo claro. muy bien. Ha quedado claro también que no en todas las legislaciones
se debe considerar a la imputabilidad como parte de los elementos positivos, simple y sencillamente porque no en todas las legislaciones aceptan la imputabilidad como una capacidad de actuar culpablemente, sino que conlleva directamente al estudio, al análisis de la situación cognitiva y volitiva del sujeto en el momento del hecho criminal. De ahí que la imputabilidad sea aceptada en unas legislaciones y obviamente no aceptado en otras. ¿Ha quedado claro ese punto también? Ha quedado claro entonces que cuando hablamos de condiciones objetivas de punibilidad es porque no existe una ausencia o falta de conducta humana, que no ha existido la tipicidad ni tampoco ha habido una causa que justifique, que inculpe o que en este caso exima de responsabilidad penal al sujeto, como tampoco una excusa absolutoria. Y por lo tanto existen todas las condiciones objetivas para imponer una pena. ¿Ha quedado claro ese punto? Sí, licenciado. Ok, y ha quedado claro también de que la punibilidad en todo caso es lo mismo que la pena. En este caso, entendiéndose que la punibilidad no es más que la restricción o limitación, en este caso de bienes jurídicos del autor del delito, entiéndase la libertad, por ejemplo. Entiéndase entonces que la punibilidad como tal, en un momento determinado, también hay algunas legislaciones que lo excluyen como parte de los elementos positivos porque lo consideran como la pena misma, en este caso como una consecuencia derivada del delito. Y por lo tanto, no en todas las legislaciones se considera a la punibilidad como elemento positivo del delito. ¿Ha quedado claro ese punto también? Licenciado. ¿Qué les está pasando hoy? ¿No tienen ganas de hablar o qué? Sí, licenciado, todo claro. Bueno, entonces ahora miremos la función de los elementos negativos, ¿ya? La función de los elementos negativos. Es decir que dentro de esta situación de la tabla de los elementos del delito, aparecen, por supuesto, contemplados los elementos positivos y los elementos negativos, ¿ya? Bueno. Dentro de los elementos positivos ya vimos cuáles son sus funciones, y dentro de los elementos negativos analizaremos entonces cada uno de ellos. A la acción o a la conducta humana, en este caso, le aparece una contraposición que es la ausencia, en este caso, la ausencia de conducta humana o falta de capacidad o falta de acción. Entiéndase que en esta existen tres interesantes, que es la fuerza exterior, ¿ya? Aparece también en ese sentido los movimientos reflejos, ¿ya? Y aparece en todo caso también los estados de inconsciencia, ¿ya? Entonces, analicemos el primero. En el caso de la ausencia o falta de acción, es lo contrario a la conducta, al comportamiento que en este caso requiere particularmente la definición de conducta humana. Si en la conducta humana como tal aparece especialmente el concepto de que es el comportamiento derivado de la voluntad y esa voluntad implica una finalidad, en el elemento negativo tendría que aparecer una ausencia de conducta penalmente relevante, es decir, una ausencia de conducta humana.
En el caso directamente de nuestra legislación, acepta la fuerza exterior o fuerza irresistible, que aparece en el artículo 25, numeral 2. Si lo tienen ahí a la mano, léanlo, por favor. ¿Alguien que lo lea? Yo puedo leerlo, licenciado. Sí, por favor, gracias. Artículo 25 son causas de inculpabilidad, miedo invencible, ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente según las circunstancias. Claro, Fuerza, ahí, gracias. La fuerza exterior o irresistible, artículo 25, numeral 2. Léelo. Bueno, si lo vemos entonces a la luz de lo que significa el artículo 25, numeral 2, prácticamente nosotros estamos encontrando la que en todo caso sería para los efectos una causa de inculpa, una ausencia de acción o de conducta humana. La fuerza exterior significa ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. En este caso, si el sujeto viene, por ejemplo, agarra el revólver y me lo pone en la frente, en la sien, ¿sí? Y en todo caso me dice, tome con la otra mano ya la pistola y dispárele a esa persona. Si lo vemos entonces a la luz de este elemento negativo, la fuerza exterior prácticamente está eliminando todo comportamiento como voluntario. Y por supuesto, la voluntad no implicaría una finalidad. Es decir, si no me estuvieran apuntando a la 100, yo definitivamente no mataría a la otra persona. Pero como me están apuntando a la 100, entonces existe una ausencia de conducta penalmente relevante para el derecho penal. Es decir, nunca va a existir un comportamiento y mucho menos una finalidad que sería matar a una persona. Entonces, la fuerza exterior actúa como elemento negativo a la acción o conducta humana. Es la única que acepta nuestra legislación, porque luego viene la doctrina y habla de los movimientos reflejos y de los estados de inconsciencia. En el caso de los movimientos reflejos, por ejemplo, como su nombre lo dice, el sujeto puede estar, miremos el caso de los sujetos que se encuentran, por ejemplo, en plena vía pública en la Sexta Avenida, cuando hay un partido emocionante de fútbol, por ejemplo, ¿ah? En todo caso, cuando aparece especialmente el hecho de que todo el mundo está en las vitrinas viendo el partido, lo que está en lo mejor, y se amontona y se aglomera la gente, y de repente meten un gol y alguien viene, ¡ah!, grita y hace un movimiento de esta naturaleza y le pega a otro, por ejemplo, en la cabeza y lo desequilibra. Este se cae a la banqueta y pasa un carro y lo mata. En este caso lo atropella y lo mata. Ese movimiento reflejo, lo único que refleja es que no existió intencionalidad para matar. Y por consiguiente, se consideraría como una falta o como una ausencia, en este caso, de voluntad humana. En ese orden, entonces, ¿por qué hay una falta de voluntad humana? Porque al hacer un movimiento involuntario, se está causando en este caso un resultado que nunca ha sido previsto. Entonces, de conformidad con la doctrina, el movimiento reflejo implica una ausencia o falta de acción, una ausencia o falta de conducta humana. En el caso de los estados de inconsciencia, por ejemplo, es el típico caso de los sonámbulos, ¿ya? El típico caso de la mujer que se va
enojada a dormir porque ha discutido con el esposo. Ella que ha pasado todo el día trabajando en la casa y de pronto pensando en que la mejor comida que le puede hacer, el mejor regalo que le puede hacer a su esposo es haciéndole la comida más sabrosa que a él le gusta, y con mucho cariño la prepara. Y resulta de que cuando él llega malhumorado, enojado, porque en el trabajo le llamaron la atención, porque etcétera, etcétera, y de pronto él viene y lejos de congraciarse con la esposa, lo que hace es agarrar la comida y tirarla, y en todo caso, explotar, porque viene enojado, ¿ya? En ese momento, por ejemplo, nace en la mente de la esposa que es injusto. Ella se pasó todo el día trabajando en la casa, que pensó en él para agradarlo y finalmente lo único que hizo fue recibir una recibiendo un maltrato y en el peor de los casos, simple y sencillamente, hasta pudo haber recibido incluso hasta una bofetada. En ese momento ella se guarda para sí todo ese odio, ese rencor, toda esa cólera y se va a dormir. Pero se queda en el subconsciente el hecho aquel de que lo único que merece, en lugar de hacerle un platillo favorito de comida, lo único que merece es que lo mate. Y ese subconsciente se queda ahí. Cuando ella está durmiendo, simple y sencillamente se levanta, llega hasta la cocina, agarra un cuchillo, se regresa hasta donde él esté durmiendo y se lo ensarta en el pecho. Cuando ella vuelve en sí, obviamente ya lo ha matado. Pero ¿en qué momento cometió el hecho criminal? Pues en el momento de encontrarse en un estado de inconsciencia. Entonces, eso se considera, de conformidad con la doctrina moderna, como la falta de acción o la ausencia de acción o la ausencia de una conducta humana, entendiéndose que la conducta humana, en todo caso, siempre es un comportamiento derivado de la voluntad y que esa voluntad obviamente implicó una finalidad. En el caso particular, pues obviamente nunca hubo, obviamente, esa intencionalidad y mucho menos esa finalidad. Entonces aparece el elemento negativo destruyendo el primer elemento positivo, que sería el aparecimiento de la conducta humana. ¿Me explico ahí? ¿Hay alguna duda o alguna interrogante que quieran hacer? Licenciado, de mi parte todo claro. Muy bien. Todo claro, licenciado. Alguien había hecho una pregunta y por eso hago el hincapié. Alguien había hecho, disculpe. Licenciado, disculpe, buena tarde. Una pregunta. En el caso de inconsciencia, ¿las personas en estado total de ebriedad pueden incluirse ahí? Fíjese que ese estado de ebriedad no lo toma directamente la técnica penal como tal, porque puede agarrar dos caminos. Uno, que efectivamente sea un estado de inconsciencia por falta de un comportamiento derivado de una voluntad. El típico sujeto que está bolo, totalmente bolo, que no sabe ni siquiera que los calzones se le cayeron y que está haciendo el ridículo. Y que en todo caso venga y solo sepa que se están riendo y no saben ni por qué. Y venga después y se levante y mate a la esposa, por ejemplo. Porque él solo en su subconsciente está que alguien se está burlando. Ojo, en esa dimensión podría considerarse como un estado de inconsciencia. El problema sería cuando intencionalmente el sujeto se emborracha para considerar un estado de inconsciencia, uno. O cuando el sujeto está ebrio, pero aún está consciente de lo que está haciendo. El típico sujeto que está bebiendo y que todavía puede manejar y no te vayas porque no, yo manejo, y yo me voy. O sea, en el fondo hay un poco de conciencia.
Y ese poco de conciencia hace que no encuentre un estado de inconsciencia pleno. Entonces, puede considerarse como falta de. En el peor de los casos, que se considere como una causal buscada de propósito, ¿ya? Entonces, ahí no entraría el estado de inconsciencia y por lo tanto no podría considerarse como una causal de falta de conducta humana. Entonces, en este sentido, sí es bien discutible si el estado de ebriedad pueda considerarse como un estado de inconsciencia. Gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguien más, compañeros? Yo, licenciado, va similar, pero así como, perdón, así como en el estado de cuando las personas se drogan con LSD y todas estas drogas que los hacen alucinar. Por eso, ahí el efecto del estado de inconsciencia, como ustedes lo escuchan, es que no exista conciencia de parte del sujeto. Entonces, el asunto está, miren, hace unos años atrás hubo un caso muy peculiar en la zona 18, donde un hombre llega a su casa y empieza a discutir con su madre, particularmente porque él le recriminan el uso de la energía eléctrica. Y entonces el sujeto se violenta de tal manera que agarra un machete, se abalanza sobre la madre y efectivamente la mata. Tanto así que la descuartiza y con la sangre de ella escribe en las paredes que ella es, como lo describe la Biblia, una Babilonia. Ella para él representó una mujer que en un momento determinado era precisamente un monstruo. Entonces, claro que la situación torna un poco diferente porque al final él sale huyendo, toma un taxi y se va. Y obviamente en franca persecución policial es aprehendido. Entonces, ¿hasta dónde la droga que él había consumido porque estaba bajo efectos de droga pudo haber causado un estado de inconsciencia? Porque claro, cuando llega a su casa, él llega drogado. Cuando le reclaman de que no encienda las luces porque las luces causan gasto, y sobre todo porque él vivía dentro del mismo terreno, pero en un apartadito, en una covachita aparte donde él tenía su luz y tenía un foco nada más y que normalmente gastaba $2.50 de luz al mes. Y cuando por X o Y razón llega ese recibo y que la madre le entrega y le dice, mira, vino el recibo de la luz y aquí están, y resulta de que le han aparecido 20 quetzales de luz. Entonces, eso detona en él una ira incontrolable y pasa lo que ya les relaté. Agarra un machete, descuartiza a la mamá y grita a los cuatro vientos de que ella es la causante de todas sus desgracias y que es como una Babilonia. Y con la sangre de ella escribe eso en la pared. Entonces, pero posteriormente sale huyendo, toma un taxi más adelante. O sea, ¿hasta dónde el estado de inconsciencia entonces por el uso de las drogas es total? Porque en ese caso, él iba drogado. No solo lo recriminó a la madre por cómo llegaba, sino que todavía le reclama por el pago de la luz y este se exalta porque le salieron 20 quetzales y posteriormente la considera ella como la responsable, la mata y todo. O sea, producto de la alucinación, producto de las drogas, pero posteriormente agarra un taxi y se va huyendo. Entonces, ¿quién bajo un efecto de droga puede reaccionar así, saber que está matando a su madre y luego salir corriendo, pues, y tratar de ponerse fuera del alcance de las autoridades? Entonces, ¿hasta dónde realmente el uso de las drogas pueden considerarse también como un estado de inconsciencia? Queda, en este caso, en el limbo como una discusión
por lo compleja que es. ¿Ah? Entonces le planteo este caso en particular porque es un caso que verdaderamente se dio y que finalmente el sujeto fue detenido, aprehendido y en el peor de los casos, en el mejor de los casos, condenado por el delito de parricidio. En este caso tiene contemplada una pena de 30 años de prisión. ¿Alguna pregunta más? Por eso, en el caso directamente de el estado de inconsciencia, en Guatemala directamente no se acepta, es decir, no existe un artículo que mencione el estado de inconsciencia como tal. Estos son avances de la doctrina moderna. En Guatemala, la única causal como falta de conducta humana es la fuerza exterior. La que está en el artículo 25, numeral 2. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible. Es decir, lo que le decía yo, directamente empleada sobre él. Que le pongan una pistola y lo obliguen a matar a otro porque si no lo matan. O que le pongan una pistola a su hijo, por ejemplo, y de usted le diga, mira, agarrar la pistola y mata al otro porque de lo contrario tu hijo se muere. Entonces, en este caso, hay una manera de violencia. Acuérdense que la violencia puede ser material o puede ser compulsiva o en este caso psicológica, que pueda en este caso doblegar la voluntad del sujeto. En este caso sea, obviamente, que lo obligue a un comportamiento distinto, cuando en realidad no es su finalidad. A eso quiero llegar. En este caso, pues, la fuerza exterior debe estar dirigida sobre la persona de tal manera que no le quede ninguna otra opción más que hacer lo que le ordene. Y esa es la única causal que se acepta directamente en nuestra legislación. Los movimientos reflejos y los estados de inconsciencia son dentro de la doctrina y en la legislación guatemalteca aún no han sido tipificados, no han sido tomados en consideración. Bueno, a la tipicidad le aparece un elemento negativo que es la atipicidad o ausencia de tipo. Es decir, que si el principio de legalidad exige que el Estado describa una conducta como delito o como falta para que sea imputada a una persona. El artículo 123, por ejemplo, dice, quien diere muerte a una persona comete homicidio. En todo caso, al que diere muerte a una persona será sancionado con prisión de 15 a 40 años. Bueno, ahí hay un tipo penal, hay un artículo del Código Penal que en el momento en el que Juan Pérez de los Palotes saque su revólver y dispare sobre la humanidad de una persona y la mate, y que esa persona muera a consecuencia de esos disparos, entonces ese hecho se encuadrará en un tipo penal existente que el Estado ha definido como delito previamente. La atipicidad o ausencia de tipo es precisamente la ausencia de una ley penal que describa una conducta como tal. En todo caso, por muy aberrante que sea el hecho, si no existe en la ley penal o en las leyes penales especiales como delito, simple y sencillamente hay lo que se conoce como una laguna legal o ausencia de una ley penal. ¿Me explico con el elemento negativo de la atipicidad? Sí, licenciado. Ok. Al elemento de la antijuricidad, le aparecen las denominadas causas de justificación. Es decir, si a la antijuricidad le hemos denominado que es la relación de oposición entre la conducta humana y la norma penal, es decir, la oposición de la conducta ante el mandamiento del artículo 123, no matarás, y sin embargo mata,
La pregunta es, ¿habrá alguna causa de justificación que lo exima de responsabilidad penal? Ojo. Las causas de justificación de conformidad con la doctrina se dice que son eximentes de la responsabilidad penal. ¿Cuáles hay? La legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Miremos cuándo hay legítima defensa. El artículo, en este caso 24, dice que hay legítima defensa. Oigan, numeral primero. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre a que concurran las circunstancias siguientes. Es decir, tienen que darse todas. Una agresión ilegítima. La necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. C. La falta de provocación suficiente por parte del defensor. Bueno, ¿cuándo se da una legítima defensa? Agresión ilegítima. Significa que debe haber un acto violento que no es permitido por la ley. Un acto violento que, como su nombre lo dice, es ilegítimo. En otras palabras, y a la inversa, analizando a la inversa, quiere decir que hay uso de la violencia o que en todo caso se denomina agresión legítima. Sí. Por ejemplo, cuando un policía detiene a una persona por una orden judicial y éste presenta oposición, entonces el policía lo somete a través de la fuerza y en todo caso lo posesiona para engrietarlo y detenerlo. La agresión es legítima porque en todo caso se le ha permitido con anticipación al policía, en todo caso, utilizar la fuerza, utilizar un acto de fuerza o un acto violento por si acaso. Entonces, el asunto fundamental aquí es que debe haber una agresión ilegal, ilegítima. Yo estoy aquí sentado recibiendo mi clase cuando de repente alguien pasa y me pasa golpeando en el hombro. Bueno, yo simplemente hago caso omiso de eso. Pero vuelve otra vez y me vuelve a somatar y me vuelve a ver. Entonces, yo simplemente vengo y considero de que no estoy haciendo nada, para que en todo caso el otro me esté prácticamente golpeando, ¿ya? Necesidad racional del medio empleado para impedir o repelerla. La necesidad racional es el hecho de que yo tenga el razonamiento para utilizar el medio empleado para impedir o repelerla. Yo lo que hago es, para que ya no me siga golpeando, para que ya no me siga lastimando, bueno, me levanto y me voy para otro escritorio. Y sin embargo, este viene y me sigue golpeando. Entonces, hay una forma racional de impedir, quitándome del lugar. O en su defecto, cuando me quiera tocar, agarrarle la mano y evitarlo. ¿Me explico? La falta de provocación suficiente. Bueno, yo estaba en mi clase recibiéndola cuando de repente el otro de la nada entra y empieza a golpearme. Entonces, hay falta de provocación suficiente por parte del defensor. En este caso, de parte mía. Entonces, en ese momento se aparece la legítima defensa. Pero aparece también la legítima defensa privilegiada. Se entenderá, dice, según el numeral C, se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias. Si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los demás moradores. Lo que significa entonces, dice el siguiente párrafo, el requisito previsto en el literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley de su cónyuge o concubinario, de sus padres, hijos o adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Usted está durmiendo en su casa y de repente escucha ruidos en el tejado a las 2 de la mañana
y observa que un sujeto quiere entrar a su vivienda. Obviamente ahí usted no va a venir y encender la luz y ¿quién anda ahí? Ladrón, sálgase por favor, para que no haya una agresión ilegítima o necesidad racional de un medio empleado. No, se entiende que hay falta de provocación suficiente y se entiende que esos tres elementos se subsumen en una misma acción cuando en este caso se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge concubinario, de los padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Entonces, la legítima defensa privilegiada se da precisamente cuando aparece, en este caso, ya un ataque inminente a su vida, a sus bienes o de sus familiares. En todo caso, ahí no necesita usted estarse quitando del lugar, no necesita usted estar buscando cómo lo evita, sino que se entiende de una vez que existió una falta de provocación por parte suya. Entonces, ¿qué queda? A las 2 de la mañana no puede decir el sujeto es que yo vengo a visitarlo y ni modo, encima del tejado de su casa y a las 2 de la mañana. Lo menos que puede provocar esa conducta es un acto peligroso, un acto amenazante. Entonces usted obviamente no puede aceptar que el sujeto le diga, no, es que lo que pasa es que yo vengo a visitarlos. Y bueno, y entonces, ¿por qué no tocó la puerta? Además, no son horas de venir a visitar, ¿me entiende? O sea, ese hecho de que el sujeto ande en el tejado a las 2 de la mañana queriendo sentar sin permiso, pues no es más que un hecho que le permite a usted sacar su revólver y disparar sobre la persona. ¿Qué es lo que presenta ahí en este caso? Una legítima defensa privilegiada en favor de sus parientes dentro de los grados de ley de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos. Entonces, entiéndase que ahí, al momento de obrar usted en legítima defensa privilegiada, pues lo está haciendo obviamente sin violar. Fíjense que aquí lo interesante es que no se puede presentar una oposición entre su conducta y la norma penal, porque a pesar de que el artículo 123 dice no matarás, usted está matando al sujeto que pretendía entrar en su casa y obviamente se provoca una legítima defensa y eso significa entonces una causa de eximente de responsabilidad penal, que para los efectos directamente de nuestra legislación es una causa de justificación. ¿Me explico con esto que estoy diciendo aquí, compañeros? Sí, exacto, el momento de un asalto, pues, así es, exactamente. Bueno, ahora yo les pregunto una cosa. Si a las 2 de la mañana su hija está enferma y tienen que suministrarle una medicina en donde la única farmacia está a 20 minutos de su casa y usted no tiene que irse, entonces sale a la calle y mira el carro del vecino. Obviamente el vecino es el más egoísta de la cuadra y nunca le presta nada. Usted rompe el vidrio y se lleva el carro. Llega hasta la farmacia, compra el medicamento y regresa. Cuando regresa resulta de que el vecino ya lo está esperando a usted con la policía y por supuesto lo acusa de un robo porque le ha roto su vidrio, se ha llevado su carro y usted viene de regreso. Es aprehendido, pero usted le da la medicina a su hijo y con eso lo salva. La pregunta es, ¿hay una relación de oposición entre la conducta y la norma penal de no robar? No. En ese orden aparece el típico estado de necesidad, ¿ya? Entonces, obviamente, usted si observa, hay una causa de justificación. ¿Me explico con esto? Bueno. Y la última pregunta que les hago, porque yo sé que ya están precisos por irse a la otra clase de civil, entonces, y luego continuamos mañana con las otras. En este caso, las causas de justificación nos han explicado, y yo mismo se los he dicho aquí ahorita, que son eximentes de la responsabilidad penal, o sea, obrar en legítima defensa, actuar en un estado de necesidad o el legítimo ejercicio de un derecho. Perfecto.
¿Por qué se eximen? ¿Por qué se eximen de responsabilidad penal a las personas que han cometido un delito? ¿Ah? En este caso, matar, por ejemplo. ¿Por qué se eximen? Porque se encuentran, en este caso, según la ley, según la doctrina y la ley, las denominadas causas de justificación. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué se denominan causas de justificación? Bien, en virtud Licenciado, de que ya... Ajá, dígame. solamente con la pregunta, tal vez porque justifican la acción que se realizó, porque dan un porqué de la Exactamente, razón. exactamente. Si en la antijuricidad lo que se sanciona es la conducta humana por oponerlo a la norma penal, en este caso el no robar o no matar, y usted robó y usted mató, lo hizo porque en todo caso lo que se justifica es su conducta humana y por lo tanto no existe relación de oposición entre su conducta y el mandamiento a la norma que ha infringido. En todo caso, mató, pero ¿por qué lo hizo? Porque había una causa que justificaba su conducta humana. ¿Por qué robó? Porque había una causa que justificó su conducta humana. Es decir, nunca hubo oposición entre su conducta humana y la norma penal de no matarás o no robarás. ¿Me explico con esto? Sí, licenciado. Ok. Licenciado. Dejemos hasta ahí esto para analizarlo en la próxima clase, ya las causas de inculpabilidad, las de inimputabilidad y las excusas absolutorias. Y con eso estaríamos dando por terminado el repaso de la teoría del delito. Será entonces hasta en la próxima clase cuando miremos lo restante de los elementos negativos. Por ahora, espero pues que haya estado la clase a la altura de las circunstancias y agradeciéndoles a ustedes su fina atención y por supuesto su enlace correspondiente. Muchísimas gracias a todos, pasen buena tarde. Gracias.